Hoy les traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hermano Estaciano, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, hermana María Carmen. Hoy vamos a empezar a dar la palabra de las buenas nuevas de salvación en Éxodo 23. Entonces, ¿qué nos habla el Señor en Éxodo 23? Nos habla lo siguiente, de leyes humanitarias. Unas leyes humanitarias como para el hombre, ¿no? Para que nosotros como hombres sepamos cómo vamos a vivir, o más a su pueblo, ¿no? Pero también haciendo énfasis en la raza humana. Y dice en el primer versículo 23:1, no admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Es una ley humanitaria que Dios quiere que el hombre hoy la sepamos. ¿Para qué? Porque en el testigo falso se cometen muchas injusticias y él no quería que su pueblo hiciera eso como los hombres hoy lo están haciendo. Entonces, por eso le dio especialmente esas leyes para que el pueblo supiera cómo iba a andar en medio de la tierra que él iba a dar en Canaán. Que no iban a permitir esas cosas, esas malas acciones, hacer falsos rumores en medio de ellos. También le mostró otro tema. Seguirás a los muchos no seguirás, a los muchos para hacer mal, ni responderás con litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. Entonces, en este caso, ¿qué quería el Señor decir? Que ellos como su pueblo no hicieran esto que es malo, que se inclinara a una persona para hacerle el mal o hacerle una gavilla, ¿sí? O acusarle, y entonces él estaba previniéndole a su pueblo, por eso no lo iba a permitir en medio de ellos, porque esto no es bueno, porque Dios es justo y no quiere que el hombre practique la injusticia con sus ciudadanos y amigos y aún familiares que estuvieran a su lado. Amén, amén. O sea, que el Señor nos envía a vivir en paz, ¿cierto? Exactamente. En paz los unos con nosotros, y vemos aquí cómo se cumple a través de su palabra sus estatutos. Ajá. Que hasta para el tiempo de hoy también lo vemos, el cumplimiento a través de la palabra y a través también del gobierno, de todo, para no infligir la ley, ¿cierto, hermano? Así es, así es. También hay un texto muy especial que él estaba haciendo énfasis en su pueblo. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña, con tu olivar. Mire algo tan impresionante, 6 años de trabajo, ¿sí o no? Entonces ese producido que lo hacía él, el dueño de la tierra lo sacaba, pero el 7º año lo dejaba para que la tierra produjera sola. Y el fruto que produjera esa tierra era para que lo comieran los pobres y los animales del campo. Qué lindo esa humanidad del Señor hacia aún los animales, aún los pobres, porque el Señor es grande y misericordioso con lo que Él hace alrededor de los necesitados, y aún más los pobres, las viudas y los huérfanos. Él se interesa mucho que ellos estén bien. Amén, amén. Entonces podemos decir, hermano, que Dios tiene un cuidado especial amén. En toda la humanidad, en todo lo que Dios, porque podemos ver a Dios como ese Dios creador, ¿cierto? Amén, sí, señora, sí, hermana, así es. También vemos acá en la parte, en el 20 en adelante, que Él expresa algo tan impresionante. Le dice al pueblo de Israel, cuando él lo llevaba, como Moisés lo iba a elegir a su tierra, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Qué lindo. Mire, hermano, eso es algo impresionante, y amigos que nos escuchan, lo que Dios hizo con su pueblo. No lo envió solo. ¿Por qué? Porque en el camino iban a encontrar enemigos. Y en este caso le envió a un ángel. Qué hermoso es el Señor con su pueblo, ¿sí o no? Para que ese pueblo fuera introducido en su tierra. Y ese ángel iba a cuidar
de su pueblo. Amén. Es más, le dijo, y le dio instrucciones precisas a ese ángel, y le dio toda autoridad para que el pueblo le obedeciera a ese ángel. Y si ellos obedecían a ese ángel, Dios los iba a guardar, lo iba a proteger y lo iba a sustentar. Mire, así como Dios hizo con su pueblo, lo está haciendo hoy a través de Cristo Jesús. Él es el que está con nosotros a través del Espíritu Santo, y todo aquel que cree en Él, Dios delega un ángel para que Él lo guarde, lo sustente y lo cuide donde quiera Él esté. Hermano, es bello tener ese tiempo con el Señor, porque el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, sino que Él va a estar ahí con su ángel. Y ese ángel tiene toda autoridad de guardarte y guardarnos. Entonces la invitación del Señor en este día es que tú, que me escuchas, empieces a entender que hay un Dios en el cielo. Si tú quieres hacer un pacto con Él de obediencia, Él está ahí contigo. Nunca te va a dejar ni te va a desamparar, sino que va a estar ahí contigo y te va a proteger a ti y a tu familia, donde quiera Él esté. Mire, esa es la bondad maravillosa que Dios quiere hacer. Esa es la soberanía, exactamente, hermana. Hermano, algo que a mí me impacta mucho vemos aquí son indicaciones concretas, ¿cierto? Específicas. Y también aquí vemos un poquito que habla de tres fiestas que se celebran 3 veces al año, y es un significado y un motivo. O sea, Dios cuando da algo, da un porqué, un para qué se tienen que realizar, ¿cierto? Y habla de que se celebraban fiestas, la fiesta de pan sin levadura, amén, la siembra y la cosecha, regida por Dios, sin levadura, sin fermento, que representa el pecado. Como dice la palabra, un poquito de levadura daña toda la masa, ¿cierto? Entonces dice, el pan sin levadura, tiempo en el mes Abib, nadie se presentará con las manos vacías. ¿Por qué? Porque hemos sido sacados de Egipto, sacados del mundo, sacados del pecado, y nos presentamos a Él con manos limpias, ofreciendo ¿cuál sacrificio? Nuestra propia vida. ¿Cuál? La obediencia. Porque su palabra nos enseña que Dios no quiere sacrificio, sino que obediencia. Dice, 6 días dedicarás al trabajo. El 7º, que significa perfección, plenitud, deidad del Señor. Porque vemos que el Señor, así cuando en el principio trabajó 6 días y descansó al 7º día, ¿cierto? Dios es tan lindo. Dice, la semilla no germina por el hombre. Es Dios, así en nuestras vidas. Él es quien da el crecimiento. Como dice su palabra, yo sembré, Apolo regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces aquí vemos la fiesta de la siembra y la cosecha. La fiesta de la siega, y las fiestas son esos frutos de tus labores, son esas obras, como dice la palabra, que Él es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? También vemos que en la fiesta de la cosecha involucra a las personas en el trabajo, el labrador, el sembrador, el crecimiento de la semilla. Es también el poder de hacer que la semilla germine en tiempos de lluvia, el clima, la tierra. O sea, Dios tiene cuidado de todo. Amén. Lo vemos en el campo, la gente labra la tierra, pone el cultivo, todo, pues están pendientes si está haciendo sol, si está lloviendo, por el clima, pero Dios tiene el cuidado de todo, especial de cuidado de todo, como decía el hermano, de los animales, de las personas, aún de los pobres. Eso también nos lleva como en el tiempo de Ruth, cuando Noemí y Ruth, ¿cierto? Y vos dejaba que cayeran esas espigas para que ella. Entonces, ahí vos también en eso representa al Señor, ¿cierto? Ese cuidado especial. Y así es. Y también podemos ver, hermano, quiero decir un poquito de eso acá en Éxodo 23, que dice, yo afligiré a tus enemigos, yo afligiré a los que te afligen, no te inclines a dioses, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y apartaré de ti toda enfermedad, alargaré el número de tus obras, fertilidad y prosperidad. Amén. Qué linda esa promesa para nosotros, tremendo, ¿cierto? Tremendo, bendeciré tu pan y tus aguas, y vemos, apartaré de ti toda enfermedad, ¿cierto? Qué bonito cómo obra el Señor. Dice, arrojaré a tus enemigos. Dice, como Jesús oraba, no te pido que los saques del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿cierto? Porque en el mundo tendremos aflicción, pero
El Señor nos dice, no os preocupéis que yo he vencido al mundo. Amén. Qué gran victoria tenemos con el Señor, hermano. ¿Qué más tienes para decirnos de estas buenas noticias en medio de todo lo que está pasando? En todo lo que está sucediendo, vemos lo que está sucediendo a nivel del mundo, pero sabemos que Dios, ¿quién va a ser más bueno que Dios? Amén. No hay nadie más Amén. bueno que Dios y Dios tiene control de todo. Amén, así es. También en el versículo 22, también nos habla el Señor. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te diere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mire esa protección, esa promesa, ¿para qué? ¿Para quién? Para aquel que escucha la voz de ¿quién? De Dios. Entonces, si hoy usted y yo escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, Dios está ahí ¿para qué? Para protegerte y protegernos. Entonces, mire qué promesa. Entonces, es bueno seguir la palabra del Señor. Es bueno estudiar la palabra porque en ella encontramos lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para bien. Amén. Sí, para bien, porque el bien y la misericordia de qué? Nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Entonces, Él le dio una autorización muy explícita a su ángel, que tenía que escuchar su voz. Y hoy, hermano, qué pena, y amigo que me escucha, tenemos que escuchar la voz de Dios para ser instrumento de justicia delante de la presencia del Señor. Amén, amén, hermano. Entonces, escucharla y qué? Obedecerla. ¿Cierto? Porque no ser oidores, ¿qué? Olvidadizo. Hermano, qué tiempo tan especial y qué noticias tan bonitas, porque vemos que este pedacito de cielo que Dios nos deja aquí a través de la palabra es esa esperanza, es ese consuelo en medio de esos tiempos. Hermanos, vamos a despedir a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a todos los que les queremos transmitir estas buenas de salvación, porque son las buenas noticias, son las noticias directamente del cielo aquí a la tierra, noticias de esperanza, noticias que solamente nos podemos aferrar en las promesas de un Dios vivo, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Hermano, despidamos con una pequeña oración, hermano Estacián. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo que hemos tenido delante de ti. Señor, confiamos y creemos que aquel que va a escuchar tu palabra la va a poner en práctica. Te pido, Espíritu Santo, que la hagas efectiva en el corazón de cada quien que la tiene, que la escuche, y que esa palabra, Señor, que hemos compartido, esa buena nueva que hemos compartido con los oyentes en este día, sea de beneficio propio y algo que edifique y ayude a un mejor estar delante de tu presencia. Señor, inclinamos a ti nuestro corazón, nuestra alma, y agradecidos estamos con este tiempo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor Jesús, que tú obres conforme a tu buena voluntad y toque y edifique a todo aquel que escucha este mensaje, para que sea edificado también él y todos los que lo escucharen. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.